sé por qué lo hago. Y hablaba con amigos, ojo, hablaba con amigos psicólogos, doctores. Yo no me quedaba en el tema de que ya lo deseo y no, o sea, sí, y seguía en esa búsqueda, pero aún buscaba en ese tema externo y Mm, externo, en otros, ayúdeme, cuando ves, mm. pero ayúdeme, qué hago, qué pasa? Y es aquí cuando yo te digo que en un momento dado ya no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, me arrodillo con la sustancia aún en la mano, que lo recuerdo muy bien, temblando, y digo, Dios, no puedo más. Yo ya estaba atrapado ahí, me fue mucho más difícil. Es ahí que nace este tema, diría, más duro, más discrepante. Era como el Batman y el Joker, lo llaman en un curso mío. ¿Por qué Batman y Joker? Porque el Batman no puede existir sin el Joker y Joker sin el Batman. Entonces era básicamente así. ¿Eres bueno o eres...? Yo no entendía que yo soy bueno y soy malo, o sea, que tengo que abrazar mi sombra. De lo que fui, lo que hice es lo que ya está y puedo seguir mejorando. Pero en ese momento, cuando yo estaba atrapado con la sustancia, pero ya tenía este despertar de agradecimiento, ya entendí un poco el coaching y desarrollo personal, quería salir, pero había una pared. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast Encontraste. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para todas estas personas que cada domingo me acompañan en este proyecto, tu podcast Contraste, a compartir contenido de valor de crecimiento personal y profesional. Yo soy Mariale y siempre estoy acompañada de personas que están dispuestas a hacer un aporte, que ya de antemano lo hacen de manera pública o de manera privada, tienen un aporte a su comunidad o a su entorno. Y esos aportes para mí vienen acompañados de mucha historia, de muchas preguntas, de mucha búsqueda de respuesta, de mucho de empatizar con lo que te rodea para poder saber de qué manera puedes aportar. El día de hoy estamos acompañados con un joven, que se encuentra ubicado en Ecuador y quien ha tenido la oportunidad de conversar ya hace unos cuantos meses y estamos buscando esta grabación ya repetidas veces intentando poder coordinar y finalmente el día de hoy nos podemos encontrar para compartirles un poco de qué se trata su servicio, a qué se dedica y sobre todo quién es y cómo sus transformaciones y sus cambios durante su vida le han llevado a hacer lo que hace el día de hoy, que ustedes saben que es el objetivo principal del podcast, descubrir cuál es la esencia del ser humano que nos acompaña y así alinearlo con todas esas cosas que actualmente hace y que aportan de alguna manera al área o al entorno donde se desenvuelve. El día de hoy quiero darle la bienvenida a Cristian Vera. Buenas noches o buenas tardes para la hora que ¿Qué nos tal? ¿Qué escuchen. ¿Cómo tal? estás? Muy buenas noches, bueno, exactamente por acá de noche. Feliz vida a cada uno de ustedes, bendiciones y muy buenas vibras a esta bella comunidad que nos va a estar sintonizando. Que esté en vivo, que esté justamente viendo la transmisión como tal, pero que esté disfrutando realmente este contenido que venimos a compartir con mucho amor y sobre todo con mucha transparencia, ser nosotros mismos quienes compartamos nuestras experiencias, lo que pasamos en esta carne, lo que hemos sentido y hemos experimentado, para que tú también hagas espejo de lo mismo. Más que veas personaje, más que veas quién está compartiendo, que te quedes con el mensaje, que es lo más importante y sobre todo eso lo puedas catalizar para tú seguir mejorando. Y desde ya agradecido por este espacio, querida Mariale. No, yo muy afortunada de tenerte, yo cada historia que me visita en cada grabación aquí virtualmente en la sala de mi casa es un aporte. La primera en crecer soy yo, la primera en desempolvar la empatía, la primera que trata de vincularse y conectarse con cada historia para entender los procesos y recordarme una vez más que es importantísimo antes de leer el final del cuento, pues tratar de leer la historia completa y así poder entender el porqué y el para qué de muchas cosas de lo que vemos de los seres humanos con los que compartimos. Una de las preguntas claves que suele inaugurar cada episodio es saber quién es la persona con la que estoy hablando desde su esencia como ser humano. Puedes no tener o no tener respuesta, está bien. Sin embargo, pues es una pregunta que nos desprende un poco de lo que hacemos y cuando nos toca, pues, quitarnos todos esos trajes que nos hemos ganado con el tiempo porque han sido de crecimiento, porque han sido estudios, que ahora son puentes para poder mostrar quiénes somos a través de lo que hacemos. Y bueno, queremos saber quién es esa persona que se levanta todos los días y que trata de tener un objetivo.
Pero bueno, que si no tuviese que hacer lo que hace, ¿quién sería? Magnífica pregunta. Mira, tal vez hace muchos años atrás divagaba, me preguntaba, y aquí voy a hacer un paréntesis. Gracias al coaching, gracias a lo que yo voy a decir a continuación y lo que veníamos compartiendo, es que tengo un norte, una clara dirección hacia dónde avanzar. Pero como te iba mencionando, antes, si tú me hubieras preguntado sobre esto, tal vez te hubiera dicho mil y un cosas. Hoy, ¿quién es Cristian David Vera Mora? O como me conocen en redes, o mis clientes, o amigos, socios y demás, Bermo, Cristian Bermo. Mira, soy un agradecido constante, pero un inconforme permanente. Agradecido constante por cada una de las cosas que me han venido y siguen en este proceso, incluso lo que tengo y lo que no tengo, porque agradezco esto, porque me hace creer más, ojo, pero también disfrutando de lo que tengo. También soy un agradecido constante porque al final todo lo que tengo me tiene justamente hoy aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Posiblemente me hubiera quitado la vida, posiblemente estuviera, no sé, ¿me entiendes? O sea, hoy aquí estoy disfrutando con ustedes, pero también soy inconforme permanente porque siempre busco más educación, más aprendizaje, más conocimiento, mejor estabilidad para mi familia, mis amigos, mis colegas y demás. Esto justamente hoy te lo puedo decir, Mariela, pero hace muchos años atrás, hoy día, tengo 30 años. Justamente el martes cumplo 31. Cuando yo tenía 20 años, comencé con muchas creencias limitantes, como tal vez la mayoría de jóvenes, tal vez la mayoría de latinoamericanos, crecí con una familia distorsionada, con una familia separada. Mi madre estaba criándome, madre soltera, mi padre se enteró de mí, se fue. Pero por diferentes cuestiones que hoy por hoy tal vez las entiendo porque amo, comprendo y sigo en este proceso de desarrollo personal, creció así. Ese niño tal vez sin un apego, tal vez sin familiares que estuvieran ahí con ellos, tal vez sin muchas cosas. Luego, al pasarte, hago un resumen, no tenía a nadie, tal vez que me escuchara, y tal vez para las personas que están ahorita en este tema del podcast, te van a decir, bueno, tú no tuviste a nadie más, pero pon atención a todo lo que te voy a decir. De pequeño, toda acción y toda decisión que tú tomes en esos precisos momentos tiene eco en el futuro. ¿Qué te quiero decir? No es lo mismo decirle a un niño, eres tonto, que decirle lo que tú hiciste es una tontera. Desde pequeño, tú ya estás programando ciertas cosas en el infante que a largo plazo, o muy posiblemente hasta en corto, vas a ver los resultados. Ahora, volviendo a mi historia de que tal vez yo no tenía muchas personas alrededor mío, yo llegaba en la casa, llegaba en el colegio, llegaba en la escuela a contar muchísimas cosas y no encontraba a nadie. Y no te lo digo con dolor, hoy en día no te lo digo con dolor, ni siquiera con repudio de mi familia, más bien lo comprendo, porque vengo de abuelos que son de finca, estaban en el plátano, en el cacao, en el maíz, ellos en la finca, mamá, que la amo mucho, estaba dándome lo mejor siendo profesora. No la juzgo hoy en día, solo te cuento esto para que entiendas el espejo de lo que yo pude haber pasado. Hoy te lo cuento con esta facilidad, pero en su momento, claro que me costó. Yo no tenía un padre que decía, yo llegaba y decía, papá, ¿sabes qué? Me gusta esta chica, ¿sabes qué? Esto y aquello, ¿me entiendes? Posiblemente, no, a mí no me pasó, pero imagínate que hubiera pasado yo una crisis de identidad sexual o algo. No lo sé, se me ocurre ahorita mismo que estoy compartiendo, pero lo que te quiero decir es que en ese preciso momento no hubieron personas para mí, para que me educaran y me condujeran en un proceso adecuado. Y no es que estuvieran mal, porque ellos desde su perspectiva me estaban dándome lo mejor. Ellos desde su perspectiva entendían que estaba haciendo el mejor esfuerzo para darle a Cristian lo mejor. Hoy, gracias a Dios, tal vez no me inmiscuí en muchísimas cosas, no estuve en pandillas por si acaso, pero sí estuve en un proceso de abuso de sustancias. Claro, ¿sabes por qué? Porque yo no tenía nadie en casa. Y tenía en el colegio, tenía en la calle a personas que sí me escuchaban, ñaño, ven acá, brother, ven acá, hey, amigo, me escuchaban. Y así sea por unos 15 30 segundos mientras estábamos consumiendo, ellos me escuchaban. Y yo no iba por el consumo, sino que asociaba el consumo con un estado presencial en ese momento que me estaban escuchando, pues, Mariale. Entonces, te cuento todo esto para que después lo que te voy a compartir de que, ay, lo que has logrado, lo que he hecho, va a sonar bonito, pero viene de un proceso de transición y resiliencia que yo no sabía quién era. Cuando tú me haces la pregunta, Cristian, ¿hoy quién eres? Ay, me vienen muchísimas cosas a mi mente y mis emociones y en este pecho incluso, porque claro, fue todo un proceso. Yo no sabía ni quién era, ni qué quería. Hoy te puedo decir que quiero ayudar a 1 millón de personas. Hoy te puedo decir que me enfoco en el tema de los emprendedores, que soy un experto en coaching, programación neurolingüística, que soy miembro federado del International Financial Coaching, en el NLP. Te puedo dar muchísimas cosas bonitas que estuve con Tony Robbins, bueno, 1 millón de cosas bonitas, en serio, que todos, tal vez la mayoría hemos pasado porque vamos en busca de ese desarrollo personal.
Pero sin embargo, ¿quién soy hoy? Vuelvo y te repito, un agradecido constante, pero un inconforme permanente que vive en búsqueda de esa excelencia personal y ni siquiera social. Soy padre de familia y en un momento dado, gracias al coaching, mucha atención a todos los que nos están viendo, escuchando, gracias al coaching descubrí las preguntas poderosas, Mm, porque a partir de allí, cuando yo tuve 21 años en adelante, conocí estas pequeños cuestionamientos, estas pequeñas preguntas que hicieron que todo eso, que ojo, tampoco me desvivo diciendo que fue la peor infancia, no, 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 o sea, jugué, disfruté, tuve muchísimas cosas, viajé, lo que te digo que emocionalmente, en el estado de compartir y demás, tal vez faltaron ciertas mm, cosas, porque para los que somos profesionales dentro del desarrollo personal, sabemos que es la rueda de la vida, y hay diferentes áreas en las cuales vamos integrando ciertas habilidades para mejorar. Entonces, en la parte esta emocional o la parte familiar, había cierta discrepancia muchas veces en el acompañamiento, en el estar ahí, en sabes que, mijito, todo bien, y eso nada más, pero ahí estamos perfectos. Entonces, no hay un 100, nunca hay un 100, pero íbamos en esa búsqueda. Pero gracias al coaching, es que un día, Marielle, me desnudo totalmente. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Para qué? O sea, llegó un momento que yo dije, porque muchas veces, hasta los 18, 19 años, me pregunté, ¿por qué nos abandonó? Mi padre, ¿no? ¿Por qué nos hizo esto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Y seguían el por qué y por qué nos abandonó, por qué no está con nosotros, por mm, qué no nos llama, por qué esto y aquello. Y ahí es cuando yo hago una catarsis, una sinapsis neuronal en mi cabeza y digo, otras preguntas. Recuerdo lo que me enseñó el mm, coaching, las preguntas poderosas. No solo preguntar el por qué, porque el por qué siempre me frasca y me golpea y me sigue ahí, no me da respuesta. Sin embargo, cuando me pregunto el para qué, comencé a ser libre. Me dio más alternativa, más respuesta. Este ejemplo, ¿por qué nos abandonó? ¿Por qué nos hizo esto? Papá, y llegaba frustrado, nunca llegaba respuesta. Llegaba más con coraje, discutía en la casa, discutía con mis amigos, eso me llevaba más consumo, hoy día gracias a Dios mm, nada, pero eso me llevaba más porque no encontraba respuesta. Cuando me pregunté el para qué nos abandonó, ¿será para yo ser mejor padre? ¿Será para yo no repetir eso? ¿Será para yo aprender más? ¿Será para no ser machista? Y así seguí, mm, seguí. Creo que te das cuenta. Eso me permitió que mi cerebro, mira, ¡wow! Y a partir de allí dije, el coaching es lo mío. Ojo, pero conocí primero que es el coaching, quienes saben, es un tema de preguntas, respuestas, entrenamiento, con muchas múltiples herramientas donde el coach le entrega múltiples herramientas de desarrollo y mejora al coachee o al cliente para, igual su redundancia, siga mejorando. Ahora, en el coaching yo aprendí lo que es la programación neurolingüística, porque en sí el coaching es la guía, es el mapa, es como que dice, mira, tienes que hacer esto y vas al ruta ujú, y ya, la tú verás. ruta. Ujú, Exacto, pero la programación neurolingüística hizo esto. Bueno, no tengo por aquí un teléfono o algo, pero es como un teléfono, sacó una aplicación, la eliminó del Play Store, de la App Store y actualizó otra. O la misma que tiene, la actualiza. ¿Qué te quiero decir? Aquí de mi cabeza habían programas, habían hábitos, habían creencias en mi cabeza, en mis emociones, en mi cuerpo, en mi ser, en mi energía, en todo, que estaban, para su redundancia, programados. Ya viene, mira, la ciencia lo dice, de 0 a 7 años ya venimos programados y lo que somos padres lo sabemos. El niño aprende de papá, de mamá, de lo que ve. Entonces, yo ya ujú, estaba programado, hoy día te hablo así, pero antes yo no te hablaba porque en mi casa no había comunicación, yo no podía expresar mis emociones. Hoy me encanta la inteligencia emocional, la programación neurolingüística, el coaching, porque expreso todo esto, puedo ser mejor padre. Es más, eso en un momento dado me permitió incluso escalar mi tema profesional, porque hoy por hoy yo trabajo en el sector público, por un momento dado yo vendía caramelos en la calle, yo te vendía helados, yo te vendía jugos y demás. Y esto también, la programación neurolingüística y el coaching me programó a entender y a saber que yo puedo con mi comunicación, porque Proverbios 8:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hasta imagínate, escúchame cómo hablo totalmente distinto, fue un proceso que me dio justamente este entendimiento, este conocimiento. ¿Y qué te quiero decir? Justamente este entendimiento, este conocimiento de nuevas herramientas, ojo, para quienes me estén escuchando, que no te quiero decir que ay, el coaching, la PNL es lo máximo, programación lingüística, lo que te quiero decir es que un proceso X, positivo o negativo, me llevó a conocer nuevas habilidades, nuevas herramientas, que eso me permitió un nuevo despertar para seguir avanzando. Sea lo que sea que te guste a ti, lo que esté escuchando, la persona que incluso vaya a ver este podcast, que entienda que
hay nuevas herramientas, hay más conocimiento, que no tengo una mente cerrada, una vista de túnel, que sea lo que sea que esté pasando, no es el final. Que hoy lo que está haciendo no es lo que va a llegar a ser, siempre y cuando eso es lo que desee, porque si se quiere Claro. quedar donde está, bueno, la mente, las emociones, todo lo ata ahí mismo. Pero en resumidas cuentas, y respondiendo a la primera pregunta recién, ¿qué es Cristian Mera Mora? Es nada más un apasionado, como te das cuenta, que le encanta compartir, que le encanta nada más ser para poder distribuir este conocimiento que en un momento dado, gracias por gratitud, un día le llegó. Hay muchos en redes sociales que dicen que las cosas te llegan, que vas a cambiar de un día para otro. A ver, me llegó el tema del conocimiento, el coaching, la programación del lingüística, porque mira, yo estaba, y aquí volviendo al tema de cuando yo estaba perdido y todo, yo estaba a punto de quitarme la vida. Claro, yo consumía como tú no tienes idea, sustancias ni te imaginas. Y no te lo digo con orgullo, más te lo digo con experiencia, pero yo quería quitarme la vida. En un momento dado, y mirándote a la cámara te lo digo, yo le pedí rodillas a Dios, y lo digo justamente en uno de mis reels, y lo comparto libremente, que quise quitarme la vida, y me crean o no, ahí sentí un abrazo Mm, de lo que tú creas, energía, Dios, universo, no lo sé. Y en ese momento yo llamé a una persona que es psicoterapista dentro del ámbito de las adicciones y el consumo de sustancias. Entonces, no sé cómo, te lo prometo. Yo estaba en la capital de los ecuatorianos, en Quito, y viajé y no tuve plata. Sabes que le dije a las personas, así como ves a veces en la calle que no tengo plata, ayúdenme en casa, así, porque en esos tiempos yo trabajaba muy bien, en serio, tenía una economía que, bueno, hasta ahorita tal vez aún la envidio porque te daba muy bien, en serio, pero todo iba en el consumo, porque no sabía ni quién era, qué es lo que hacía, para qué es lo que hago, ¿me entiendes? Entonces no tenía una identidad clara y eso me llevó a arruinar. Entonces, ahí, claro. cuando muchos hemos tocado fondo, es que entendemos que hay que ya cambiar esto. Pero tú no necesitas cambiar y llegar a ese nivel para hacer todo lo que necesitas hacer. Mm, Sin embargo, hoy, para quienes están escuchando este podcast, te reflejas, entiendes que al final mira, yo creo que, y aquí siendo un poco del tema, muchos buscan el tema de la religión, el tema de acercarse a Dios porque tienen miedo del tema del infierno, de todo lo eso lo que le va a pasar. Otros buscamos la espiritualidad porque ya hemos estado en el infierno. mm, Entonces, a eso me refiero, más allá de sea lo que sea tus creencias o de las personas que nos están viendo, siempre se puede salir, siempre se puede ir más allá cuando uno quiere y cuando no se detiene. Entonces, ¿quién es Cristian Bela Mora? En resumen, y para acordar esa pregunta, yo la hice demasiado larga. Te repito, alguien que nada más le gusta compartir y servir, no soy un gurú, no soy un máster increíble, tengo mis títulos de máster en programación neurolingüística, sin embargo, no tengo la verdad absoluta, pero te comparto lo que me sirvió, lo que no, lo que me encanta para que las personas se reflejen y sigamos avanzando, querida Mariana. Eso. Me encanta sí, hablar, perdón, interrúmpeme cuando quieras, no, interrúmpeme. no te preocupes. Es que me respondiste varias preguntas, sin embargo, voy a seguir indagando en ellas, porque fíjate que una de las cosas que yo había visto, porque entiendo que estuviste suspendido un rato de las redes sociales por cuestiones de tema de seguridad, eh, lo que se repetía constantemente, sobre todo en tus lives, en las últimas que tuviste entrevistas, que provocaste unos lives con diferentes colegas, y lo que más se repetía era el agradecimiento. Y yo, cuando tú le preguntas a las personas que están cerca de mí, qué es lo que reconocen de mí cuando hablan y cuando les mando mensajes, es lo primero que digo es agradecer. Lo primero que hago es agradecer, independientemente de que esté teniendo un día terrible, ¿no? Porque sé que hay días peores. Entonces, bueno, Totalmente. hay que tratar de, así como uno disfruta de los momentos buenos y no se acuerda de agradecer de ellos, sino que se acuerda cuando las cosas están mal. Entonces, cuando uno, bueno, como tú estabas comentando, es todo un proceso. Entonces, una de las preguntas que tenía era, ¿por qué Cristian es tan agradecido, no? ¿De dónde salió este despertar de un agradecer constante? Porque te sale espontáneo, o sea, tú estás hablando y 7 palabras son agradecimiento. Y la otra era que, y No, la ya te voy a otra contar. era, sí, la otra era, eh, ¿cuál fue ese momento? Porque también tuve la oportunidad de escuchar parcialmente o sea, tu historia y sabía que había un trance, un vacío profundo que fue el que convirtió esto que estás siendo ahora.
Sin embargo, hace poco estaba hablando con unas personas tengo la oportunidad de estar dirigiendo un club de lectura en este momento y estábamos conversando y le decía que en una de las lecturas que estábamos haciendo decía, la dificultad es el que trae las oportunidades. Entonces yo le digo, bueno, vamos a analizar eso un poco más profundo, porque esto, si no lo sabemos eh, diluir, si no lo sabemos explicar, puede tender a pensar lo que yo en algún momento creí que era normal, que era mientras más sacrificio, mejores oportunidades. Mientras las cosas más me costaran, iban a ser mejor porque yo estaba poniendo mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, para mí las cosas tenían que tener sentido si había un desgaste físico, mental y emocional. Entonces yo le comentaba, sí creo en esto de que la dificultad te brinda oportunidades, pero una vez que la dificultad está, no es buscar la dificultad para poder generar una oportunidad. Por supuesto, hay cambios y transformaciones voluntarias, ¿no? Hay personas, por lo menos creo que, que estamos en un momento donde decidimos transformar y decidimos cambiar. Y hay momentos en que, como yo le digo, la vida trae su sesión de coaching gratuito, entonces te invita a hacer estas transformaciones y esos cambios. Entonces, entiendo que el agradecimiento viene de un reconocer y de un estado de conciencia de todo aquello porque esto hablar de tu niñez, eso es ahora que entiendes, para tu momento eso era normal, Claro, pues. para tu momento en tu niñez eso era vivir una niñez normal. Luego cuando uno está de adulto que empieza a ver las cosas diferentes, empieza a analizar el entorno, es cuando uno descubre, oh, wow, tuve ausencia de, o tuve mucho de, o, o es cuando uno empieza a entender por qué uno acciona y reacciona de diferente forma y no sabe por qué y tiende a culparse mucho. Por supuesto, somos responsables, es una elección, pero todo aquello que pasa cuando pequeño, totalmente de acuerdo que tiene un eco en el futuro, total, total, total. Eso De hecho, sí, yo invito mucho a las personas a que cuando no saben conectarse con quién son, es precisamente, bueno, regrésate a los 5, a los 10 años y dime qué hacías en ese entonces que no te importaba lo que la gente pensara. Y eso es lo que exactamente. quizás puedas hacer ahora. Entonces, punto de quiebre de Cristian, ¿o por qué llegaste? ¿Por qué Claro, existió, por qué existió este irte al camino del consumo? O sea, ¿cuándo te diste cuenta? Porque ahora entiendes que fue la falta de escucha o la falta de atención de tus seres queridos, pero en ese momento no creo que hayas discernido eso, simplemente fue ese sitio, ese anclaje que tenías entre claro, exactamente. consumo y Bueno, entonces me escuchan. ok, mira, bueno, primero tocando el tema de la gratitud, que es verdad, eso es una cosa que llevo, sería como mi bandera, mi estandarte que llevo ahí, incluso Ujú. justamente aquí la camisa que elegí hoy Sí, día dice me gratitud, gustó, me irónicamente. gustó. Entonces, a ver, mira, más allá de todo eso, te lo hago un resumen, así literal, resumen de por qué gratitud. Mira, mi familia es de poder acá en Ecuador y de influencia, pero mi familia, no yo. Incluso en el tema político. Entonces, eso también ha acarreado que yo también en ciertos temas, como está el Ecuador ahorita, yo me ausente, porque bueno, ahorita la política y demás está un poquito Mm, color de hormiga, digámoslo así por acá. Pero bueno, más allá de todo eso, entonces en un momento dado yo elegí optar, siempre me ha gustado el tema social. mm, Antes, mi familia, y porque ya hemos trabajado bastante, gracias a Dios, entonces yo siento que me puso a mí indicado en ese momento para también trabajar con mi familia como mi primera mm, comunidad de ayuda y de apoyo. Entonces, hoy entienden muchísimas cosas del servicio y de compartir. O sea, a mí siempre me ha gustado. Incluso estudié y analicé que la persona nace con dos temas característicos de su personalidad, o es altruista o es egoísta. Yo siento que mm. nací altruista, entonces a mí siempre me gustaba compartir, regalar mis juguetes y demás, siempre estaba en acciones benéficas, en pocas palabras. Entonces, cuando yo decido en un momento dado participar más en estas acciones, salir de mi casa a los 18 años, emprender por mi cuenta, seguir ayudando, ir a la calle, cosas así. Entonces a mi familia como que un poquito le discrepó. No es que estaban en contra del 100%, pero era un poquito como discrepante. Entonces me fueron cerrando ciertas puertas y al final yo abriéndome otras. Justamente aquí haciendo paréntesis, es el tema también de lo difícil de la vida, que a veces te lo plantean no porque uno lo busca, sino porque también es situación. Entonces a mí en ese momento yo sí lo busqué. ¿Por qué decirlo así? Porque al final yo sí me Mm. quería irme de esa vida de confort que me gustaba, no lo digo que no, me la vacilé, lo disfruté, me iba, compraba y hacía mil cosas con dinero de mi familia, no mío, dinero de mi familia, no. Oh, wow. Entonces, con eso.
Entonces salgo de allí para hacer mis cosas que me gustaban, yo quería y sigo con la idea de tener 3 fundaciones, en un momento las voy a tener. Entonces mi familia también, pero mi familia es un poco más estructurada, un poco más de negocios, de empresas, políticas y demás, abogados, que lo agradezco porque hemos tenido muchísimas cosas, pero yo voy por la parte un poco más social, que me lo voy a hacer. Es más, si tengo que ser ministro de educación, lo voy a hacer, pero con mis conocimientos y mi Qué gusto. lindo eso. Ahora, cuando me salgo de este punto, de este lado, es que comienzo a tener un poco más también de carencias y un poco más en resumen, ¿por qué soy agradecido? Mira, ahí me di cuenta quiénes son amigos, quiénes me apoyan, quiénes no. Mm, mm. Yo pasé días sin comida, porque yo le decía, mi mamá me llamaba, ¿tienes plata? Sí, sí tengo, no pasa nada, tranquilo. No tenía, porque no sabía cómo trabajar. Siempre me lo daba mi familia. Entonces yo me iba a los buses, como te conté en un principio, me iba a los semáforos. Yo aquí no me ves que hoy día doy charlas con 1.000, 2.000 personas, yo hacía malabares con fuego, me pintaba la carita para hacer mimo, Wow. payaso, robot, ningún problema, yo escupía fuego en los semáforos, y lo digo en muchas de mis entrevistas. Entonces, este proceso me dio a entender de que la gratitud te lo da todo, literalmente. Cuando yo fui fomentando este tema de gratitud, me Mm, di cuenta, y ahí es que sentí los milagros de Dios. Muchos dicen, yo no veo a Dios, y bueno, Dios lo interpreta como tú creas, pero yo lo vi, lo sentí con cada una de las cosas que me iba dando en el momento correcto. mm, Incluso esta transmisión. ¿Por qué esta transmisión? Porque justo íbamos diciendo a un principio que voy a retomar mis redes sociales y ¡pum! Sale un podcast donde estoy hablando un poco más de mí y ya te cuenta cómo todo va encajando perfecto. Así soy, por eso soy agradecido, porque la gratitud me ha demostrado, incluso en tiempo real, aquí como estoy hablando contigo, cómo todo funciona y cómo todo encaja. Yo pasé hambre, vuelto te repito, pasé momentos donde no me bañaba porque no tenía agua, ni la luz, ni nada, entonces tenía que decirle a amigos, colegas y demás, pasé días sin comer. Y no era porque al final yo tenía, ojo, podía llamar a mi familia y todo, pero no era por orgullo, sino era por, quiero yo conseguírmelo y todo. Y tal vez me pudiera pasar algo mayor, tal vez si yo hubiera llamado a mi familia, y sí lo hacía, ojo, no voy a decir que pasaba un mes sin comer, no, no, a ver, un día, 2 días, porque yo también quería ver cómo solucionaba, quería no pasar necesidad, sino que, a ver, Dios me dio manos, pies, hay personas que no lo tienen y están haciendo millones de cosas, hay personas de otros países que están en otros viéndose la forma, y yo, ¿por qué no puedo? Entonces, métele como tú quieras, métele que se me metió el Espíritu Santo en mi mente, métele que algo pasó en mí, pero así siempre me ha gustado hacer mi vida y muchos que me conocen saben qué es. Entonces, a partir de ahí nace este tema de la gratitud. Bueno, eso para que lo tengas claro. Pero ¿Qué periodo cuando duró nace eso? ¿Qué periodo duró fue ese descubrir tuyo? ya el tema de que yo, a ver, yo salgo de mi casa 2012, 13, salgo de mi casa cuando tengo 18 años, incluso a estudiar y a ver diferentes, yo pasé por leyes, pasé por agroindustria, pasé por algunas materias, unas carreras en este tema de probar que me gusta, porque comencé con leyes por mi familia, por lo que Ujú, me ujú, inculcaban y demás. mm. Entonces salgo de mi casa 2012 a los 18 años a probar todo este tema. Y cuando yo a los 19 años ya 2013, 14 en adelante, comienzo a ver la vida por mí mismo, ya a los 19, 20, como te iba diciendo al principio antes de grabar el podcast, 19, 20 es que ya solo a la calle, por así decirlo, y todo lo demás, comienzo a interactuar, comienzo a ver el hambre en la calle, comienzo a ver la mendicidad, comienzo a ver las cosas que ven, no me entiendes, o sea, literalmente afuera, donde las papas queman, es que Mm, nace curiosidad, comenzaría a decirlo, curiosidad de la vida, de cómo es realmente afuera, porque al final yo vivía en mm, una zona de confort, pues vivía en una cápsula de papi y de mami, de abuelitos y demás, que lo agradezco porque me dieron una educación increíble y demás, sin embargo, al final, para emprender, para salir, para ayudar, aquí estar un poquito afuera, nada más, no wow. siempre, siempre, pero un poquito. Entonces, Mm, ese es el tema de la gratitud, pero ¿qué fue el punto de quiebre? Mira, aún así, yo llevaba el tema del consumo, o sea, el tema del consumo nace de mis 16 años, de mis 15 años. Entonces, cuando yo salgo de la universidad, yo era un consumo social, con mis panas, con mis brothers, mis amigos, que aquí, que el traguito, que la huevadita, que lindo. Pero ya a los 19, 20 años es cuando viene el consumo sólido. No sé si puedo decir la palabra con mm, sí, por el sí, podcast, ujú. ya. Sí, drogas y demás, y fueron más sólidas y más fuertes. Entonces, ya a los 19 20 años, yo tenía entendido y veía este tema del despertar, de que yo ya soy alguien diferente, de que tengo que buscar algo mío, pero ahí
a mí ya me había atrapado la sustancia, porque a un principio era un tema emocional, que yo buscaba a mis amigos que Mm, consumían, porque ellos eran los únicos que me escuchaban cuando, ñaño, ¿sabes qué? Mira, esta chica me gusta, oye, mira, esta materia no me gusta, pues, yo buscaba el desfogue conversacional, o sea, hay alguien me escuchara, estuviera aquí cuando mis amigos al final mm, estaban en otro mundo, consumían otras cosas y me escuchaban. Entonces, yo a un principio a los 16 17 18 años era un tema netamente de que iba con, es más, ya si ni consumía, solo con estar yo oliéndolo ya me fue. Pero lo que me gustaba era esto que estoy haciendo contigo, hablar, conversar, porque me gusta esto. Tengo una personalidad histriónica que se desarrolló por el tema de querer llamar la atención. Eso en psicología es querer llamar la mm, atención. Entonces, mm, producto de lo mismo, porque necesité eso, hey, aquí estoy, al menos escuchen, hey, o sea, llegué, al menos díganme hola. Entonces, eso lo encontré en la calle. mm, Y mala suerte, lo encontré con malos amigos. Es más, y no quiere decir que solo en la calle, porque tenía amigos aniñados de buen estatus económico, muy buenos políticos que consumían cocaína, marihuana, alcohol. Bueno, el alcohol es legal, pero bueno, un millón de cosas que te quiero decir. Entonces, no tiene que decir nada que andaba con chicos de la calle, que no, 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 no. Y quienes me investiguen pueden ver que literalmente venimos de una familia más o menos, entonces tenemos amigos de todo. Entonces, al menos a mí conmigo no es el tema de que, solo andabas con pandilleros, con amigos, no, de todo realmente, ya. Pero a mí me gusta ese tema de compartir, de escuchar, de que tuviera alguien que ahí para conversar. Ya cuando yo ya desperté con este tema, esa sensación que yo comencé a consumir desarrollo personal, que yo no sabía antes de las redes sociales, te tiraba contenido de acuerdo a lo que tú consumías. Entonces yo antes consumía puro meme, chiste, bla, bla, y me mandaba eso. Pero cuando comencé a ver videos de Daniel Javif, videos de Tony Robbins, ya poquito el algoritmo como que fue entendiendo, pero yo aún seguía viendo los videos de los narcotraficantes, del reggaetón, que no digo que no escucho, pero no escucho reggaetón para siempre, lo bailo, pero ¿me entiendes? Me iba entregando contenido. Todo mi contenido, mi entorno era de consumo. Entonces, cuando yo fui iluminado, quieras llamarlo como quieras llamarlo, iluminado, tocado por el Señor, tuve el despertar, yo ya estaba atrapado ahí, me fue mucho más difícil. Es ahí que nace este tema, diría, más duro, más discrepante. Era como el Batman y el Joker, lo llama en un curso mío. ¿Por qué Batman y Joker? Porque el Batman no puede existir sin el Joker y el Joker sin el Batman. Entonces era básicamente así. ¿Eres bueno o eres...? Yo no entendía de que yo soy bueno y soy malo. O sea, que tengo que abrazar mi sombra. De lo que fui, lo que hice es lo que ya está y puedo seguir mejorando. Pero en ese momento, cuando yo estaba atrapado con la sustancia, pero ya tenía este despertar de agradecimiento, ya entendí un poco el coaching y desarrollo personal, quería salir, pero había una pared mental, emocional, que aún no había trabajado. Y es aquí cuando te compartí un principio que yo sí me quise matar porque no sabía, quería avanzar. Un día hablaba sobre el éxito personal y en mm, la noche me estaba drogando. mm, El día soy el mejor joven de todo el mundo y en la noche estaba temblando, asustado, y quien viene la policía, consumiendo. Pero al mm, día siguiente decía, mira, mierda, no lo quiero hacer, ¿por qué lo hago? Y hablaba con amigos, ojo, hablaba con amigos psicólogos, doctores. Yo no me quedaba en el tema de que ya lo deseo y no, no, o sea, sí, y seguía en esa búsqueda, pero aún buscaba en ese tema externo y mm, externo, en otros, ayúdenme, 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 cuando ves, mm, pero ayúdenme, ayúdenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Y es aquí cuando yo te digo que en un momento dado ya no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, me arrodillo con la sustancia aún en la mano, que lo recuerdo muy bien, temblando, y digo, Dios, no puedo más, te lo prometo, arrodillado llorando. Es más, llamé a mi mamá. Fue una historia que yo te cuento rápido, pero sí fue un poco denso, claro. porque bueno, arrodillado, llorando, todo, tenía a punto de matarme, y es ahí cuando siento ese abrazo, ese viento, como tú quieras llamarle, la rosa de Guadalupe, Mm, no, como tú quieras llamarle, en serio, lo sentí en ese mismo instante, solté la sustancia, se apagó, y todo quedó en casa. Es más, vivía en un tiempo en un condominio, que los condominios escuchas bullas en diferentes lugares. No escuché nada. Y en ese simple mm, momento, nada más llamé a alguien que era de la ciudad de Puerto Viejo, era de otra ciudad, como te comentaba, era un psicoterapista que justamente tiene una clínica de rehabilitación y todo. Pa, ayúdeme, voy para allá. No sé cómo, pero llego. Así nada más le dije. Después pasé un proceso de desintoxicación, porque, o sea, yo sabía de coaching, sí, sabía de PNL, ya me estaba entrando el espíritu del desarrollo personal, pero no sabía de psicología, de enfermedades adictivas, no sabía sobre psiquiatría, o sea, ¿me entiendes? Todo ese tema un poco más avanzado mm, de la mente y un poco más de tratamientos psicoanalísticos y más. Entonces,
pasé un proceso, aprendí, es más, ahí me enamoré más del desarrollo personal y mental, porque bueno, ya estaba en un ambiente con psicólogos, con neurocientíficos, con terapistas, y ya el contexto, el habla. Entonces, mira, por eso es muy importante, yo considero que sí es verdad ese dicho de que anda con lobos y aullar aprendes. Sí, sí, el contexto, muchos lo dicen que eres el 5% de las personas que te rodean y Mm. todo eso. Sí, Proverbio 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, como yo te dije a un principio. A mí tal vez en un momento dado me decían, no eres bueno para esto, no eres bueno para aquello. Yo de pequeño, ¿qué pasa? Me acomodo a eso, me acondiciono. Entonces, aunque internamente mis deseos, por eso justamente yo también tengo un podcast ya grabado que se llama Fe con Acción. De nada vale solo desear, visualizar que quieres ser mejor papá, mejor hijo, mejor estudiante si uno no busca esa acción. Entonces, yo deseaba ser el mejor. Yo aún no conocía el tema de las conferencias, las charlas, pero yo ya estaba viendo este tema del desarrollo personal, el consumismo, las charlas que te mandaban Daniel Javí, los videos cortos, 30 segundos, donde hablaba sobre perspectiva y te lanzaba una verborrea increíble que no sé qué, maravillado. Entonces ya comencé con eso. Pero la catarsis que tú me preguntas, ¿cómo fue ese momento? Fue allí, que ya lo entendía y también entendía, perdón, la mierda que estaba haciendo en ese momento. Y lo pasaba era que yo no abrazaba eso que era y continuaba, porque lo entendía, pero no lo aceptaba, porque yo quería hacer lo que hoy muchos venden, que es la super imagen al 100% de un Cristo renovado que viene a cambiarte la vida. A ver, podemos ser y aspiramos a llegar a hacer eso, pero vamos en un proceso. Y yo tengo que abrazar primero mi sombra. Por eso te decía el ejemplo del Batman y el Joker. Tengo que abrazar el Joker para poder ser un buen Batman, porque Batman incluso tiene ciertos problemas de ego, ciertos problemas hablando del personaje de Batman. Entonces, así mismo uno como ser humano tiene que abrazar muchísimas cosas que en su momento tiene que entender para continuar. Entonces, yo discrepo muchísimo con colegas que dicen, te sano el miedo, te curo el miedo, eso no lo puedes curar, no lo puedes, es algo que está dentro tuyo, abrázalo, acompaña y sigue con él, porque no es que puedes eliminar el miedo, pero hay muchos coaches, formadores y demás que dicen que curan el miedo, está bien, puede ser por tema de marketing, pero bueno, el tema de acá fue justamente esa incertidumbre, ese miedo y ese punto de querer matarme de ¿qué mierda hago? Ya sé del coaching, ya sé del desarrollo personal, pero también soy una miércoles de vida. ¿Qué hago? Es lo que hizo que todo se alineara, es que no sé cómo poder llamar, pero que todo se alineara, que todo pasara en el momento correcto y ya hiciera yo esa llamada y literalmente incluso estar hablando contigo, porque eso fue que me inmiscuyó más a leer, a escribir un libro, a ayudar a más personas y demás, eso. Que sigue una constante mejora, sí, es obvio, pero fue ese proceso de identidad propia de un día voy a coger un muñeco de mi hija, de un día entender que aquí tienes, ya, o sea, Dios te dio, mira, este es, en mi ejemplo, ¿no? El coaching y la PNL, estas son las herramientas que tú tienes para ser un mejor cristiano, pero acá tienes la versión de cristiana de lo que ya sabes que eres y lo que has cosechado y tal vez que no te gusta mucho, pero aquí está. Entonces ya lo tienes aquí, ¿qué tienes que hacer? Verás si lo mezclas, si lo botas y todo. O sea, es que así yo lo sentí, no sé qué, cómo serán las demás profesionales y todo, pero yo sentí que la vida, el universo, Dios, Goku, lo que tú creas, energía, me puso ahí y aquí está. Mira, tú eres lo que decides, el libre albedrío te lo he dado, ahí están tus opciones, pero siempre te voy a acompañar porque soy tu Dios creador y que siempre te acompaña, pero mira, aquí está. Tú verás si te subes en el arca o no, tú verás si lo coges o no lo coges, soy tu creador, soy tu Dios, soy tu todopoderoso, pero ahí está. La elección siempre va a ser tuya, mi hijo. Y yo lo que hice nada más es por primera vez escucharlo ahí. Y ya, encaminarme. Entonces, créeme lo que sonaba fantasía o algo, pero siempre lo escucho. Hablo con él, por eso siempre estoy agradecido. Si un día yo le digo, Dios, no sé qué hacer, ayuda. Viene un día Marial y un día me grabo un podcast y yo veo el podcast y justo dice una frase que yo necesito. Me respondió Dios. Así soy yo. Entonces, con esto te respondo de por qué soy tan grato y por qué fue esta catarsis de cambiar todo y irme al desarrollo personal y demás. Porque sí, yo estaba muy perdido, sí, quería algo, deseaba algo, como muchos en la vida que nos queremos especiales. Y yo vine a este mundo a hacer más que nacer, crecer, reproducir y morir. Sí, todos nos sentimos así, perfecto, no estoy discrepando con eso, pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Sí, todos somos especiales, todos somos diferentes, únicos y todos venimos a hacer algo bello y hermoso, pero ¿qué es? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, a mí, menos en lo mío, fue el coaching y la programación de la lingüística, porque te digo, yo fui coreógrafo, bailarín, mimo. Es más, yo comencé
Si te das cuenta, por eso tengo una voz un poco como animador. Yo comencé siendo animador. Entonces, fue todo un proceso, porque el tema del coaching, programación neurolingüística, eh, se dio, como te digo, pues en el contexto, porque yo comencé, yo salí a la universidad, iba a las fiestas, soy un poco como extrovertido, si te das cuenta, entonces me gusta bastante conversar. Y cuando yo estaba soltero, no era mujeriego, pero sí me gusta cortejar bastante. No soy mujer, no que tengo una, con dos, con tres, pero si yo estoy soltero, la chica es linda, yo voy a conversar y no voy a como a molestar, te voy a hacer una conversación que me lo increíble. Y hasta por último salimos siendo amigos, pero eso voy yo. Entonces, en ese tema, después comencé siendo animador. Entonces, como siendo animador, es que conozco un poquito de otras personas, me van comentando sobre la voz me van hablando sobre la comunicación Mm. oratoria se me va a llevar el coach, y ahí poquito a poquito es que nace este tema del coaching también programación, pero fue todo un proceso de ley, no es que lo conocí de la noche a la mañana, sin embargo, yo puedo decir que, es más, el video, que aún recuerdo el video y todo demás que me catapultó y todo demás que me dijo cambiar, es uno que se llama Perspectiva de Daniel Javif, donde justamente hablan lo que es el enfoque de tu podcast, de dar a mostrar que todo es perspectiva, que al final si tú piensas que lo que estás escuchando o viendo es una verdad absoluta, bueno, es una verdad absoluta, pero al final todo es un contraste, todo tiene un contrapunto, todo tiene una versión, una perspectiva, como cada quien lo vea. Entonces, ese video fue que me motivó un poquito así a seguir despuntando. Pero fue un manojo de cosas, fue un manojo de cosas, pero ya lo que lanzó todo fue ese punto bajo cuando ya había descubierto, ya sabía, ya todo, no podía cambiar, no podía dejar la sustancia, no podía hacer esto, no podía hacer aquello, ya me había atrapado, toqué fondo y es ahí, ya, que Veo decido varias, tomar. veo varias cosas como uno que comparto contigo lo que has repetido en unas ocasiones donde el coaching y la programación neurolingüística, y con esto quiero recalcar a las personas que no necesariamente tienen que conocerlo en esos términos, ¿sabes? Pueden llamarse como tú quieras. Aquello que te hace preguntarte y a llevarte a la acción, que sería el coaching, y la programación neurolingüística lo podrías decir, para mí son como que esto que tú estabas comentando, el coaching es el mapa, es aquello que tienes escrito y te da una guía, pero la programación neurolingüística son las herramientas que te permiten abrir el camino. Es el automóvil, es la llave, es la gasolina, es el pico que te hace abrir la montaña, es el equipaje que llevas para poder escalar. O sea, es el complemento que al final viene siendo como la médula dentro del coaching. Es lo que yo, sin embargo, bueno, trato siempre de digerirle a las personas de desglosarle un poco más a las personas para que entiendan que no tienes que ser coach y no tienes que ser Exacto, practicante o máster en programación neurolingüística para entender lo que te queremos decir. Son acciones, son recursos, son términos que se utilizan como para definir, para envolver un regalo. Sin embargo, ¿qué hay dentro de ese regalo? Es pues lo que te estamos comentando, que son preguntas poderosas. ¿Por qué son poderosas? Porque invitan a ampliar la perspectiva para que dependiendo de cómo formules tus preguntas, puedes responder de una manera más amplia y no ser una respuesta cerrada, sí o no, que puedes hacer la misma pregunta en positivo y negativo y la diferencia es inmensa. Entonces, cuando ya tú estás aplicando esas herramientas, te puedo asegurar o te podemos asegurar que estás haciendo coaching. Entonces, es como para que la gente se ubique de que no es necesariamente que tenemos que estar certificados para poder vivir este proceso exacto. Y sabes, con más liviandad. irónicamente, quién es una de mis mejores o mentores o mentoras, porque es mujer, que incluso no tiene ninguna formación en coaching, no sabe, es más, se enteró de esto por mí, pero para mí es una de las mejores mentoras dentro de nuestra disciplina, y es mi madre, y creo que la Fíjate. madre de cualquiera de Sí, todos total. es la mejor coach, y ahí ponemos el ejemplo más claro y entendido para que se comprenda que es un coach. En este caso, es esa persona que está allí apoyándote, guiándote, y no siempre con una muy buena cara, pero siempre ahí, como ¿No? Y que papá o te como mamá, coloca pero en este caso retos, mamá. que te coloca Exacto, retos y que te hace la pregunta que tú, wow, ok, me quieres decir esto, entonces tengo que hacerlo. Donde consigues, donde te invita a conseguir dentro de ti esos recursos que necesitas para avanzar. Y comparto contigo porque yo defiendo que el primer líder al que tú tienes que visualizar, modelar y hacerle eco es a tu mamá y a tu papá.
porque son líderes Exactamente. totales, son personas que influyen en ti, son las primeras personas que pueden influir en ti de manera positiva o negativa. Entonces, considerando que el liderazgo puede ser autocrático o democrático, puede ser, al final el liderazgo depende del uso que le den. Lo otro que Exactamente. veo es qué pasó cuando Cristian decide, porque lo puedo ver, como te digo, yo todo me lo dibujo y lo digo en cada episodio. Entonces yo puedo verte en un cuarto oscuro donde hay una, total, se lo puedo dibujar como una película, donde estás parado y entonces volteas para este lado y está el foco del actor, del que sale a hablar y la luz, sale la luz, pero cuando ¿Ya? volteas para este lado hay un poco de fantasmas, que son tus noches, donde estabas en ese episodio de consumir. Entonces, puedo imaginarme las dos cosas como un fantasma atropellando tu luz. Las manos se me ponen heladas porque el episodio no debe haber sido nada agradable y más cuando era repetitivo, sabrá Dios cuánto tiempo fue esto. Claro, Entonces, luego que decides, y creo lo que me dices de este aire, de estas cosas, cada quien lo siente a su manera, pero sí hay un momento que uno, wow, que uno no siente, sino que, por ejemplo, que lloras mucho y cuando terminas de llorar, sientes que se fue todo allí, que eso era sí, lo que en ese momento necesitabas para estar aliviando. ¿Qué pasó con Kristen y su entorno? Porque ¿qué pasa? Cuando pasan estas transformaciones que son internas y uno empieza a cambiar externamente lo que te rodea, lo que haces, cómo lo enfocas, la gente no lo cree. La gente ese va a cambiar unos días. Ya a los tercer claro. día tú lo vas a ver en el mismo sitio. Y son personas que están cerca de ti, que de repente es tu caso, y que tú dices, ah, ¿por qué no me apoyas? Porque al contrario cuestionas y dudas de lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces a veces de las personas más cercanas reciben las puñaladas más fuertes. O de las personas que tú creías que iban a estar contigo todo el tiempo, estos amigos que compartían contigo, por cualquiera que sea la razón que lo hayan hecho, porque eso no es el caso. Entonces, ¿cómo se vive esa transición de tú creer que estás transformándote y que estás pasando por un proceso duro de desintoxicación y todo esto, en soledad, porque las personas de tu entorno no creen en este proceso de cambio? Puedo decirlo que con mucha resiliencia y demasiada inteligencia emocional. Y te lo puedo decir hoy en día, sí, pero en su momento fue durísimo. Fue durísimo porque hoy te lo digo con inteligencia emocional y los entiendo y demás, pero dolor, sentirse rechazado en cierto momento, porque era un contraste justamente como lo que estamos hoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo no me vanagloreo de que tengo una personalidad increíble, pero sin embargo soy carismático. Al final sí me llevo muy bien con las personas. Y entonces era como que cuando yo decidí hacer esto, la mayoría de mis amigos, familiares y demás sabían que yo mismo fui que buscó la ayuda. Entonces fue como un colchón, al menos en mi caso. Obviamente para otras personas es mucho más difícil, pero en mi caso fue como un colchón emocional y de tranquilidad para amigos, círculos y entornos, entender de que, ok, tiene un problema, pero él buscó la solución. Entonces había la duda, porque es Mm. más, si yo decía, ¿sabes qué, Mariale? Me voy a la casa de tal amigo, ya vengo en una hora. Hey, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo así? ¿Por qué en una hora? O sea, obviamente el tema de que qué vas a hacer, cómo así, por qué te vas, con quién es, que de ley. El tema del FBI, sí, eran mi familia, de ley, ¿qué ibas a hacer? Porque los entiendo, era cuidarme de que yo no volviera a consumir, al menos por un cierto, o con quien lo hiciera. Entonces, pero con los amigos, siento que al menos Latinoamérica es un poco más de cháchara en ese sentido, de que, ay, mira, está tranquilito el hermanito, o sea, te joden, te molestan al mismo tiempo, pero al mismo tiempo es como que es una molestia aceptación. Entonces, no de todos, porque al final ahí están las miraditas, los demás, el que dirán y todo esto, pero sin embargo, eso me hizo que lo tolerara un poco más, en mi caso, en el tema del entorno de amistades, pero la familia sí fue un poquito más fuerte, porque la familia sabe lo que hiciste, sabe lo que dejaste de hacer y cosas que ni te imaginas, entonces había más en la zozobra de yo tuve mucho tiempo sin redes sociales, tuve mucho tiempo sin teléfono, tuve mucho tiempo sin salir. Entonces, al menos en ese tiempo, aún no conocía a profundidad los procesos mentales que pasa alguien, cómo practicar la meditación, la respiración en 4 tiempos, la respiración de tal manera, no sabía disasociar ciertas cosas, no sabía ninguna herramienta de desarrollo personal. Entendía los conceptos de cambio, coaching, programación neurolingüística, inteligencia, plin, va, fum, va, ya, chévere, lindo, pero a la práctica, o sea, yo nunca lo he practicado, pues ya no tenía formación, nunca me reuní con Mariale, con Cristian, con Tony Robbins, con nadie a entender y a estudiarlo. Solo lo había visto, solo me gustaba.
y dentro de mí había Mm, catarsis que yo ya quería hacer esto. Pero esa transición fue muy dura, al final llevarla con tolerancia, mm, porque al final yo, a ver, es que hay múltiples factores, porque mira, como yo era el tema de que quería llamar la atención, porque en su momento no sabía nada de la psicología, de la personalidad, no sabía por qué yo era así todo esto, entonces, ¿yo qué era? En su tiempo yo fui socorrista en la ciudad de Calceta, que es un pueblo muy pequeño de 40.000 habitantes, entonces yo era el primer socorrista de la localidad. Primero, después yo fui animador, después yo fui coreógrafo, después yo fui maestro de ciertas cosas de arte y demás. Entonces, yo siempre era como el que resaltaba en la localidad. Y es grande, pero al mismo tiempo es pequeño, entonces todos nos conocíamos. Entonces, desde ese mm, aspecto, era como el amigable Christian, ¿me entiendes? Entonces, como que a la final sabían el Joker que fui, pero a la ujú, final ujú, sabían que además de Joker, yo era mucho más Batman que Joker. Entonces, creo que ese aspecto, incluso como estoy diciendo aquí, yo siempre fui transparente, y ya sea con sustancias, sin sustancias, con coaching, sin coaching, con PNL o sin PNL, pero siempre con Dios, siempre yo he sido así, así, esto. Entonces yo compartía siendo yo. Cuando ya la gente se enteró, o los que se enteraron, porque al final casi no se iban a mm. enterar muchos, sabían de este problema, que mi internet, de que superé y demás, fue que, en serio, que era como que, más bacán, antes más chévere, en algunos, pero en otros, ya, chévere. Pero entonces, ese contraste justamente fue que me hizo manejarlo de una mejor manera quizás, pero duro fue, complicado totalmente, porque Ok. estaba en la lupa, yo no podía hacer nada, María, yo no podía hacer nada, te lo prometo, o sea, no podía Es salir lo a que la te quiero tienda decir. ¿Cómo hacías para ganarte? Porque entiendo que es un a sitio aguantar, pequeño. Entonces, no, o aguantar. sea, verte en el autobús un día haciendo malabares y al otro día dando una charla para 1.000 personas, digo al otro día en Claro, forma, sí, sí, sí. sí, pero ¿cómo ganarse esa confianza? Para ti no debe haber sido un proceso fácil pararte la primera vez y entender que podrías haber recibido, ¿quién me va a dar la charla? Aquel que yo vi allá, ¿sabes? Es que E- justamente Es, creo es, que es eso, esta eso, sombra que todo el tiempo tenías aquí atrás de lo que podía exacto, ser. y lo sigo haciendo, es más, aún me sigo parando, porque ahorita tengo un proyecto de hacer un cierto tiempo un tema de conferencia en unidades educativas y posiblemente salga un familiar, alguien que me conozca y vaya a decir ciertas cosas. Y yo Ujú, tengo clarito, pero es que es justamente eso que tal vez para algunos va a sonar repudiante o no, pero eso es lo que me da la libertad para poder venir y pararme con los pantalones bien hechos de decirte lo mierda que fui, las pendejadas que hice y todo lo bueno que estoy haciendo, ya ayudando a 2.500 personas, que ya hemos ayudado a 2.500 personas, hemos escrito libros, hemos puesto emprendimientos, hemos salvado la vida de algunos con testimonio de personas. Entonces, eso es justamente lo que me acredita. Y si algún día llego a caer o algo me llegó a pasar, ujú. creo que también tendré los mismos para decirlo que pasó esto y pasó aquello y volveré a recomenzar de cero. Entonces, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer, pero si algún día pasa o algo, con muchas lágrimas, dolor, repudio de pero volveré a comenzar de nuevo. O sea, mira, es que justamente esta mentalidad es lo que impulsó el coaching y la PNL. Es que siempre, creo que el verme solo, el siempre no tener a nadie, ojo, momento, porque siempre también mi familia, o sea, en los momentos que yo consideraba tener a alguien para hablar, para algo, o sea, esos momentos me hicieron resiliente, porque yo era la persona que decía, va a pasar. Va a llegar otro día, ya mañana te despiertas, hoy día duele, mañana duele, así. Yo era el niño que le pedía un juguete a la mamá y no se lo compraba y lloraba, pero decía, ya, mañana es otro día, mañana es otro, así. Entonces, eso me fue formando todos los días tragármelo, que ojo, no es bueno, Ujú, porque con el tiempo me hizo más miércoles, pero hoy lo puedo ujú. decir, pero eso, tragarme y aguantar y es, "No, mañana va a ser un día mejor, mañana va a ser", entonces, eso. Aguantármelo todos los días, es más, y lo sigo haciendo Mm, porque sé que eso me va a hacer una mejor persona y no es que aguantar y sentirme una olla de presión, sino que entender de que solo es un día, no es toda la vida, solo es un mes, mm, no es todo el año, ¿entiendes? Entonces, cuando yo comencé a trabajar en los buses, en la calle y todo eso, yo dije, es momentáneo, yo me voy a comprar un mm, libro, voy a invertir en un curso, voy así, 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 y eso es lo que me ayudó. Entonces, muchos que me conocen acá saben cómo hemos, entonces, eso es que me da libertad de decir, sí, fui una mierda, pero hoy día te doy una charla y te puedo reestructurar tu mente, tus creencias limitantes, todo lo que no, pero en base a lo que yo pasé,
y puedes tener mejores resultados que yo, y ojalá. Entonces, es eso que de saber que fui un Joker, sigo siendo un Joker, pero saber que tengo ese Joker ahí me permite potenciar mi Batman, que el Batman sea más fuerte que yo no soy ni bueno ni malo, yo soy yo, bueno y malo, yo soy blanco y no soy un yin yang. Entonces, saber eso es que me hizo mira, yo no soy nada religioso, con mucho respeto a las personas que van al podcast, pero creo mucho en Dios, creo mucho en ese poder superior que está dentro tuyo, no en unos edificios que vas a arrodillarte, pero puede estar donde sea, pero está dentro tuyo, está dentro del universo y está en todos lados, pero que está allí y que puedes hacer mil cosas. Siempre que como yo no estaba con papá, como yo no estaba con mamá, yo creo que creé un amigo imaginario para bien. Creo yo, así te lo cuento, porque es mi interpretación. Entonces, ese amigo imaginario siempre me decía, Cristian, va a pasar, tranquilo, todo va a estar bien. Y esa fue la mentira autoimpuesta que se Mm. hizo verdad con el tiempo que yo me dije de pequeño, que muchos nos decimos, vemos a papá, mamá pelear y a veces no. Entonces, a mí en mi caso eso fue. Entonces, cuando yo ya pasé un proceso de Mm. desintoxicación y tenía todo fuera de mí, ¿qué hice? Cristian, va a pasar. Aquí te vas a dar cuenta quiénes son amigos y quiénes no. Y así fue. Entonces, creo que uno de los dones más grandes que Dios me dio es aguantar. No sé si decirte resiliencia, Resiliencia, ajá. porque la resiliencia siento que es la fuerza que transforma eso que está negativo en algo que te ayude a mejorar. Pero en mi caso fui nada más esa roca que aguantó esa olla de presión. Hoy día ya lo entiendo y puedo liberarse como una olla de presión de arroz, de comida, de pollo, ya. Pero de 18, de 20 años hacia atrás fui nada más la olla de presión que acumulaba todo. Entonces, ese fue mi mecanismo de defensa en aquello porque como yo no hablaba, como yo no tenía nadie con quien comunicar, incluso yo mismo no podía mirarme al espejo y decir, ¿qué está pasando? No, Mm. no, hoy ya no puedo, Eso no te iba a podía. Pero decir. en ese tiempo nada más era reprimirlo y que buscaba aprender de los demás. Aprender. Ya. Eso te iba a comentar que tendemos a que, bueno, que a veces buscamos esa escucha externa o ese recibir la información desde afuera porque consciente o inconscientemente no queremos o no sabemos conectar, no sabemos que tenemos una voz interna, no sabemos que haya algo internamente que nos va a decir lo que es y que probablemente no sea lo que nos guste, ¿no? Entonces, tener esa lectura desde adentro es lo que toma un poco de tiempo, no porque quizás la palabra no sea que es complicado, sino que no tenemos ese estado de disposición de entender que eso es posible. Por eso buscamos Exacto. siempre la ayuda de afuera, que también es útil porque te da otra mirada, otra perspectiva, lo que entiendes hoy. Por eso yo digo, mira, cuando tú escuchas algo hoy, y siempre lo he dicho, cuando tuve la conferencia hace poco, les dije, mira, probablemente a estos ponentes los he visto muchas veces, probablemente este tema está saturado de escucharlo, porque de repente es popular en las redes o lo que sea, pero puede ser que hoy, eso que has escuchado 10 veces, el día 11 que es hoy, suene diferente. Entonces esa disposición y esa curiosidad y esa apertura de poder aceptar, por eso repito mucho los libros, yo no leo libros, yo escucho libros y yo los escucho una y otra vez, y hay veces que escucho dos partes y después los cierro y me voy para otro libro, pero algo, en algún momento, por ejemplo, hay cosas que no puedo, que los escucho y digo, no, Exacto. es que no, esto hoy no me cuadra, esto hoy la voz no me gusta o me fastidia lo que estoy escuchando, pero paso 3 días y lo vuelvo a escuchar, wow, esto es lo que necesitaba escuchar. Y he tenido momentos donde me han hablado, así como tú dices, porque uno dice, yo repetía mucho, Dios, ¿qué es lo que me quieres decir? O sea, necesito que me hables aquí, ve, en el oído. Es que necesito entender, porque aquí ya estoy muy perdida. Necesito que me digas aquí, susúrramelo esta vez, claramente, qué es lo que quiere. Pero porque Qué estaba maravilla. buscando esa manera. Pero después entendí lo que tú dijiste, pero es que puedo abrir un libro. Y ese libro puede ser exactamente lo que quiere escuchar, ¿sí? Entonces, es la amplitud. Siempre busco en estos episodios que la gente vea más allá, o sea, que se vuelva curioso, que se vuelva aprendiz, que se vuelva inocente en el aprendizaje, para que siempre parezca que es algo nuevo, porque es que lo va a Qué hacer. bello lo que dice, qué bello lo que dice. Y Sí. justamente es más, es una de las cosas que también yo como misión, que no, es como lo que dije al principio, no es que me vean a mí, no es que hablo bonito, no es que soy feo, bonito, lo que sea, es que entiendan que el conocimiento te brinda gran oportunidad.
siempre vive con esa curiosidad de aprender más, de saber más, no por el tema del ego, sino por el tema de conocer, de experimentar, porque el conocimiento, es, es el simple hecho de lo que tú dijiste. Yo escucho libros. Imagínate a alguien que no sepa mucho de ¿cómo va a escuchar libros? Pero alguien que ya ha hablado con muchas personas, alguien que tiene diferentes contextos de diálogo, o sea, va a entender cómo puede escuchar libros. Es más, yo recuerdo muy bien que mi mamá me hacía escuchar borroso. Bueno, son cosas que a la final se logra con el tiempo, pero lo que te quiero decir es que, mira, es justamente esos contextos de libertad que te permite tener un Walt Disney en tu cabeza. ¿En qué me refiero? Es que el conocimiento te permite eso, tener un Walt Disney, un parque de diversiones aquí en tu mente, en que tú tienes el Total. concepto, pero al final uno le da la historia. Y no solo puede ser una historia, pueden ser 5 historias más. Ujú, Y total. eso, es una fantasía increíble el conocimiento y al mismo tiempo un poder. Entonces, es mil y un cosas, es mil y un cosas el conocimiento. Sí, hablarle a las personas, yo pasé mucho tiempo, primero metida en el estudio, todavía lo hago, pero metida en el estudio de la manera equivocada. Una manera era estudiar para demostrar, era estudiar para alcanzar posiciones que se supone que uno a Casi se cierta nos edad ya enseña debe por lo tener, general. que debemos tener, ¿no? Entonces, hace poco lo dije, en un momento en que todos esos títulos eran un peso para mí, un nivel de responsabilidad inmensa, más allá de darme oportunidades. Entonces, bueno, fue cuando me empecé a preguntar, ¿qué puedo hacer con todo lo que sé? Y hice una pregunta con la metodología de Tony Robbins sin saber qué era de él. Y dice, ¿cómo voy a yo pasar 20, 25 años de trabajo y ahora hacer un podcast? Me sonaba ridículo. Y después pasó el tiempo y dije, ¿qué puedo hacer con 20 años que me ayude a hacer un podcast? ¿Sabes? Entonces fue la calidad de la pregunta la que invitó a la acción con una calidad de respuesta. Ay, qué bacán el desarrollo personal. No es que escuchándote, qué Sí. bacán, qué chévere. Sí, entonces lo que yo más disfruto y lo trato de hacer a diario, también trabajando en el sector público, que ya tú y yo sabemos que es una experiencia diferente, el entorno público. Entonces, trabajando con clientes, con personas, tú te das cuenta de que la limitación es total en la mente, que hay personas que te ven haciendo cosas y dices, wow, que te ven así como, ¿y cómo puede hacer eso? Y es un disfrute total decirle a las personas, ve, siéntate aquí un momento, y esto no es tan grande como parece. Es posible que tú también lo hagas. Entonces, abrirle la posibilidad a las personas, o por lo menos, como yo siempre digo, yo te quiero sembrar la curiosidad, esa semilla que te invite a ti a que después que termines de hablar conmigo, quieras saber un poco más. Con eso me conformo, porque es totalmente mental. Es cuando tú entiendes que lo que tienes en tu mente ha sido porque te lo dijeron, lo creíste o en alguna oportunidad te sirvió, pero ha sido evolutivo. La libertad y el derecho que tienes de evolucionar es mágico. Esto es totalmente mágico porque es que te convierte. Y actualmente, hablaste del por qué y para qué, y todo el que me sigue sabe que yo soy fan del por qué y para qué, son ¿Y para las qué? cosas que definen tu proceso. Yo confío en el por qué para reconocer mi historia, reconocer qué me pasó y ponerme a conectar de acuerdo a mi experiencia, qué es lo que me lleva a un para qué, qué herramienta me dejó el por qué y esa historia de vida para poderlo convertir en un para qué. Y estaba conversando hace poco y le decía, bueno, es que el por qué no me sirve porque me lleva la culpa. Y le digo, no, el por qué te invita a analizar a dónde no quieres regresar o te permite ver qué hiciste en aquella oportunidad y cómo has evolucionado. Y hace poco en una charla les decía, mira, tú crees en ese dicho que para mí ya es una creencia que siempre hay tienes una sola oportunidad de crear una buena impresión. Una sola Entonces yo oportunidad para crear una muy buena impresión. Entonces yo Claro. me puse a pensar en eso y decía, wow, ¿y si mi oportunidad ya pasó? ¿Y si ya yo no tengo oportunidad porque la que tuve la perdí? Porque mis primeras charlas eran horribles. O sea, yo no sabía ni Ay, hablar, también. Yo te ¿sabes? decía Porque yo cómo no, comencé. o sea, exacto. Entonces yo digo, ¿y si ya pasó mi tiempo? ¿Y si la oportunidad se fue? Entonces empecé a reformular y a redefinir eso. Yo dije, wow, pero es que la que yo soy hoy no es la misma que era hace un mes, porque me he provocado una evolución. Entonces yo ahora les pregunto, les digo, siempre hay una una primera oportunidad de causar una segunda, primera buena impresión. Porque cada vez que tú evolucionas, tú tienes una nueva versión de ti
es un nuevo tú, entonces tienes una nueva oportunidad otra vez. Claro, Entonces, exactamente. deslastrarnos de esas cosas que nos limitan, de que nos frustran, es lo que yo más disfruto hacer. Buenas, realmente. Mira, justamente con lo que estabas mencionando sobre las oportunidades, más que discrepar, tal vez yo lo veo con una diferente perspectiva, y es que en cierta parte sí hay una sola oportunidad, porque tal Ok. vez en esa oportunidad que te pasó, sí la desperdiciaste y hubieras hecho obviamente unas muy buenas cosas, pero de diferente manera. Y hoy en día te volvió la misma oportunidad, pero hiciste otra cosa. Me refiero a que te estás jugando, el típico, recuerdo una anécdota, una analogía de que hay un diluvio, una persona está en el techo y pasan diferentes sucesos para salvarlo. Mira, primero pasó una Mm. lancha, después pasó otro, no sé. Oportunidades fue única, porque la primera fue, por ejemplo, una lancha, la siguiente fue un barco, la siguiente, o sea, oportunidades únicas. Veces que te va a dar Dios para que trasciendas, para que sigas con las opciones y sigas en este mundo, van a haber muchísimas, eso sí, pero oportunidades una en ese contexto como esa, o sea, como una única oportunidad esa, pero claro, Dios como nos ama, como nos quiere lo mejor para nosotros, nos va a dar diferentes oportunidades en el mismo contexto. Claro, que Entonces, no como lo sea que una pasó contigo. limitante, que no sea Exacto. cuestionar, como ya me pasó, no va a volver a venir otra oportunidad. Obvio, Sí, exactamente. el Entonces, resultado probablemente va a ser distinto. exacto. Entonces, hay que aprovecharlas y demás. Entonces, es este parte del proceso que tenemos que estar activos, tenemos que estar despiertos. Tal vez en su momento, mira, hay momentos que sí me pregunto, ¿y si yo hubiera aprendido este tema del coaching PNL sin consumo y cuando estaba con mi familia? Sí, me lo planteo y todo eso, pero también es como vivir el pasado. No disfruto ni la aquí ni la ahora, exacto. Llegó momentos reflexivos, me doy mis 15 20 minutos de flagelarme un rato y miro hacia atrás, porque no digo que, ay, no lo voy a hacer, que no miro mi pasado, no, no, o sea, a ver, sí, cojo un rato de reflexión, porque es meditación, un rato, reflexionar sobre las acciones que he estado ejecutando para una mejora constante. Hasta un emprendedor lo sabe, esto es una empresa. Entonces, yo soy una mejor empresa. Entonces, tengo que evaluar todas esas cosas pequeñas que hice, buenas o malas, para seguir en esta mejora constante. Asimismo, todo. Hay momentos que yo me pregunto, y bueno, ¿y si yo con el coaching, la PNL, hubiera estado con mi familia que tiene poder, tiene dinero, tal vez hubiera sido como Tony Robbins, hubiera invertido en publicidad aquí y acá? Sí, me lo planteo, Puede ser. sí, pero queda nada más como un debate para plantearme más alternativas y mejores planes. ¿A qué me Total. refiero? La pandemia para muchos fue caótico. No sé si para ti, Mariale, la pandemia fue lo peor, fue complicado, muchos cerraron negocios, muchos perdieron dinero, pero al menos más del 80%, no sé si estoy bien en los números, pero más del 80% de la población fue lo peor. Peor año, 2019-20, porque cerraron negocios y ya. Mm. Sin embargo, si buscamos, fue el año del emprendimiento. Hubieron más emprendedores, los millonarios hicieron más plata, los que tenemos menos ingresos hicimos menos ingresos. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, ¿a qué se debe? Mira, aquí te doy una simple respuesta. Hay muchas personas que ante los problemas lloramos. Ay, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí, esto y aquello. Pero hay otros que vendemos pañuelos. La pandemia, muchos cerraron negocios, esto y aquello. Y aquí te hablo con un tema personal. Muchos, ay, que veo a mi marido todos los días, me estreso, me aburro, que no sé qué. Ay, los niños ya me tienen porque pasamos encerrados en cuarentena. Entonces, justamente en este proceso de oportunidades y demás, entendí y cambié esa perspectiva que justamente tú lo mencionabas sobre los problemas, sobre las circunstancias, sobre mira, yo no lo vi como problema, yo no lo vi como una complicación. Primero, me dio más tiempo para estudiar y aprender más del coaching y la programación neurolingüística. Segundo, se incentivó más justo esto que estamos haciendo, Zoom. Se incentivó más el MIP, más todo el tema online. Y comenzó también a despertar más necesidades humanas de ansiedades, miedo, fobia y demás. Entonces yo me dedico justamente a este tema, el desarrollo personal. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, muchas veces me planteo, ¿y si hubiera aprendido toda esta facilidad verbal y todo este conocimiento fluido que tengo cuando tuve plata con mi familia? Sí, tal vez hubiera sido ahorita un buen latinoamericano exitoso conferencista coach, tal vez me lo planteo así, pero disfruto lo que hoy día Dios ha hecho conmigo poniéndome en los lugares correctos, lugares y personas correctas, porque, como te digo, me llevó a emprender algo que me gusta, a entender las necesidades, factores y demás, Mm. que me llevan a dar un buen servicio y demás. Tal vez hubiera Mm. sido, sí, hubiera llegado con un buen ingreso económico, buen marketing, pero hubiera sido típico vende humo.
pero hoy vengo con un mejor contenido y demás. Por si acaso, dame un segundito que voy a conectar mi cargador que se me apaga, pero ya, básicamente es eso. Hoy hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar básicamente todas las circunstancias que hoy día tenemos a la vista, que tenemos con todos los dones que nos da. Sí, el pasado posiblemente hubiera sido más bonito, posiblemente hubiera sido más bacán, pero es eso, posible, quizás. Hoy nada más que tenemos que disfrutar y aprovechar lo que tenemos en presente, Mariale. Sí, por eso te comentaba que la calidad de las preguntas puede cambiar esa perspectiva que estás comentando. Y estoy segura que ya para ti las preguntas no serían las mismas, ¿no? Pero cuando comentamos, yo también me he cuestionado, yo quisiera hablar 4 o 5 idiomas porque me encantan los idiomas, me encanta este, este, esta facilidad o esta habilidad que tenemos como seres humanos de poder aprender tantas cosas. Entonces, cuando yo consigo personas que hablan 4 y 5 idiomas, yo digo, wow, me cuestiono y digo, ¿por qué no he aprendido yo 4 o 5 idiomas? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, Tiempo. después me hago la pregunta, ¿y qué me está impidiendo ahora aprender otro idioma? O sea, no fue a los 20, ¿por qué no puede ser a los 40? ¿Sabes? Entonces, cambiarse te lo dice una persona que vivió de muchos por qué y de muchos látigos de por qué he perdido el tiempo, esto lo tenía que haber hecho socialmente a los 25, no a los 42, esto lo tuve que haber hecho a los 30 y no a los ¿Sabes qué? 47, Escuchándote, una carrera con el tiempo, compitiendo no sé con quién. ¿sabes qué puede estar pasando? Ahora que me haces un poco de sinapsis tú en mi mente, es que pues sí, mira, viendo a mi niña, recordando a mi niña, de pequeños somos preguntadores, preguntamos Mm, hasta las preguntas más indiscretas, pero con el tiempo, ¿sabes qué pasa? Con todos nosotros. Usted cállese, usted no puede hablar, espérese, que estamos con los adultos, usted no hable, usted no diga, usted no sabe. Entonces pasa que obviamente nosotros perdemos esa habilidad, esa costumbre, ese don de preguntar todo. ujú, Entonces, ujú. aunque entendemos la típica de que tonto no es el que no pregunta, sino bueno, en fin, aunque lo entendemos, igual está inconscientemente acá grabado hace años atrás un programa que yo llamo programa, esas creencias, esas palabritas que en un momento dado mencionaron de tú no puedes hablar cuando están los adultos hablando, tú no sabes, todo eso. Tú no puedes preguntar esto, que para qué preguntas, está chiquito, está chiquito. Entonces, que en cierto punto tal vez pueden ser verdad, porque se pueden manejar de una mejor manera, pero decirlo así va a hacer que nos olvidemos de preguntar, de que ya perdamos ese don de preguntarnos. Entonces pasa lo que pasa con Mariela, que pasa con Cristian en su momento dado, que a veces se van a preguntar algo tan sencillo de ¿por qué eso es así? ¿Para qué eso es? Y a la final a veces no tenemos respuesta. Sí, pero con el tiempo, pero no ahí. Entonces, de adulto pasamos todo esto. Entonces, pues, tal vez una de las cosas fundamentales, creo que en toda institución educativa, y es lo que yo ahorita estoy también intentando incentivar, porque al final el sistema educativo en Latinoamérica es un poco controlador de lo que enseñan y demás, seamos sinceros, y lo Ujú, voy a decir ante quien sea. Entonces, enseñan lo que quieren enseñar y demás. Entonces, pero igual sí sería bueno que al menos alguna materia o algo ujú. incentive o Estimule. haga más curioso al estudiante y estimule a las personas a preguntar a los estudiantes, más que nada. Así sean preguntas tontas, ya que con el tiempo, cuando sean adultos, no es la estructura, pero al menos que no pierdan ese gusto por preguntar, que al final es lo que nos ayuda a nosotros que estamos en esto y lo sabemos bien, a continuar. ¿No? Y que te invita también al profesor, al educador a aprender más, porque esta curiosidad, a cualquiera que sea la edad, pues al no tener tu respuesta, te invita a también expandir tu zona de aprendizaje, ¿no? Entonces, si lo vemos como ese ganar-ganar, pues nuestra reacción va diferente, porque de lo contrario es el ego el que no permite que los niños hagan sus preguntas o que los adolescentes hagan sus preguntas o cuestionen lo que he estado enseñando durante 20 años y cómo va a ser diferente porque viniste tú a decirme. Pero esta presencia de ganar, de no sentir que me están atacando, sino, wow, esta es una nueva generación definitivamente y tiene una perspectiva. Claro, hay valores que hay que mantener. O sea, tampoco es que todo es libre, ¿no? Pero hay valores que hay que Exactamente. mantener. Hay valores, pero sí sería, si sigo manteniendo que la mirada curiosa y la conexión con tu infancia o con aquella inocencia libre de juicios limitantes es lo que puede marcar una diferencia en los permisos que te das ahora como adulto de hacer las cosas cuando internalizas que primero eres tú, siempre y cuando eso no repercute de manera negativa en las otras personas.
Exactamente, y concuerdo con eso, con todo lo que dijiste. Y nada, pues también aprovechando que a cada una de las personas que nos están viendo y obviamente van a disfrutar de todo lo que hemos compartido, es que más allá de lo que hemos dicho, es que despiertes esa curiosidad. Tal vez no entiendas muchas cosas de lo que hemos dicho y si lo tienes muy genial, pero si no, mejor, investigalo. Tienes Google, tienes ChatGPT, tienes múltiples cosas, tienes libros, tienes múltiples cosas, en serio, donde puedes averiguar. Así que nada, no te quedes con esta información y sigue investigando a cada una de las personas que nos acaban de escuchar y nos acaban de sintonizar en este podcast. ¿Qué viene de Cristian ahora? ¿Qué está buscando Cristian ahora en este momento para cerrar? ¿Qué te parece? ¿Qué estoy buscando en el tema personal o profesional? Bueno, como quieras dirigirlo, o las dos cosas, como tú gustes. Puedes hablar un poco de lo que haces y de qué estás dispuesto a Ok, ofrecer ahora. perfecto, magnífico. Mira, en el tema personal, estoy muy obsesionado y va a sonar un poco a utopía, pero lo voy a decir con la frase utópica que sería la inmortalidad. Y lo voy a decir con mi frase que es la trascendencia. Y no es un tema de ego, sino el tema de la trascendencia. Siempre he venido diciendo desde pequeño y considerándome como muchas personas de que soy diferente, de que no vine a ser simplemente nacer, que ser, reproducir y morir. Entonces considero yo, desde mi perspectiva, con lo que he vivido, con lo que he perdido, con lo que he ganado y demás, que la trascendencia, tu legado, como muchos lo llaman, lo que dejas aquí para bien y que trascienda más allá de la persona, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? No es que sigan mis metodologías, mis cursos, mis charlas, no, sino que sigan el proceso de la búsqueda constante del conocimiento, sigan el ejemplo no de la persona, sino que sigan el accionar de no Mm, quedarse con lo que simplemente le dicen o que lo encontraron, sino que a la final este mundo es increíblemente inmenso, entonces, y ni sí, siquiera me imaginemos el universo, entonces busco la trascendencia de acciones, no de mí. total, Entonces, total. pero entiendo que yo tengo que comenzar a mover algo con un grupo de personas, entonces, porque todo es una causa, todo es un movimiento, entonces, nace el liderazgo, por eso creé la marca personal, por eso me inmiscuí con todo esto. No quiero ser un mesías, pero si por el tema del coaching, del liderazgo, de la conferencia, por el tema de la oratoria, de la voz, por medio del don que Dios me dio de poder hablar fluidamente, como lo estoy haciendo aquí, sin nada preparado y simplemente con mis palabras que Él mismo nada más conduce por medio de mi boca, bueno, perfecto, voy a trascender de esta manera y llevar mi mensaje a todas partes. Y en la parte profesional, bueno, ahorita actualmente estoy trabajando en el área del sector público, llevo ya 8 años trabajando en el sector público, quiero trabajar 2 años más por un tema personal. Mezclándolo. Puedo retirarme ahorita porque literalmente, gracias a Dios, con el que las cosas que hacemos el coaching y la PNL, vamos a ir un poco ya saliendo adelante. Sin embargo, por un tema personal, yo dije, y por compromiso y por agradecimiento mismo, que iba a estar 10 años. Entonces me faltan 2 años más, Mm, ya termino, por así decir, mi legado, mi etapa, estructuro bien, salgo por la puerta grande, dejo lo que tengo que dejar hecho, mis informes y demás, que ni saben el sector público cómo es delicado en ese tema. Entonces quiero dejar todo en orden. Y ahí a partir de adelante ya 100% del tema de mi marca personal, mi empresa y demás, que me dedico al tema con Verbo Academy, que es una academia de desarrollo personal donde nos dedicamos netamente a la capacitación, el conocimiento gratuito enfocado a que aprendas habilidades blandas, habilidades de desarrollo de equipos, venta, todas las habilidades habidas por haber. Es como un Netflix, pero bien ordenadito para todas tus habilidades. Y por otro lado, la empresa que sería Leyendas, donde nos enfocamos netamente a la trascendencia de las marcas, emprendimientos, negocios. ¿Qué me refiero con trascendencia? ¿Ya te acuerdas que te dije lo que considero yo trascendencia? Bueno, justamente eso. Que no solo sea un emprendimiento, una marca que viene a dejar felicidad como Coca-Cola, sino que como Coca-Cola mismo, si quienes no sepan, ellos tienen fundaciones, tienen ayudas, tienen muchas más marcas que solo vender un tema de una gaseosa. Quienes investiguen van a saber. Entonces, asimismo, que los emprendedores, las marcas y demás empresas que vengan, que no solamente hay un tema lucrativo, que no solo es un tema loable, que sí, misión, visión, vamos a hacer dentro de 10 5 años esto y ya, bonito, ayudemos, sino que realmente dejen un legado y una trascendencia. Entonces, como marca, perdón, como tema profesional, en resumen, impulsar a más marcas, emprendimientos, coaches, mentores, a que busquen lo que yo también estoy buscando, que es la trascendencia. Y no porque yo lo busco, sino porque con la trascendencia podemos ayudar a muchos más, a hacer eco de todo lo que hacemos, al menos es mi perspectiva. Entonces, eso sería en resumen. Ahorita estamos, es más, ahorita he cambiado incluso todo lo de mi marca personal porque ya
van a ser mínimos, mínimos, mínimos los contenidos de pago que vamos a tener. Voy a aportar mucho más valor de gratuito, mucho más valor que en su momento hemos invertido, nos ha costado, pero vamos Ujú. a justamente a eso, ayudar a muchas más personas, porque a mí me hubiera gustado que eso hubiera existido conmigo. Ciertas certificaciones que tal vez en su momento costaron, pero para que las personas también lo puedan disfrutar. Y eso, esa es nuestra misión, seguir apoyando a muchas más personas, a compartir mucho más y una estructura mucho más abierta, pública, porque también estoy cansado de ver a muchos colegas de que tienen supuestamente la fórmula secreta en un entrenamiento y a la final terminan vendiéndote un curso, que a la final yo también tengo mis cursos, o sea, también hago muy buen marketing para conducir a mis clientes, pero me refiero es que hoy por hoy te venden un sueño en toda la publicidad que lanzan para venderte un curso y demás, y después te siguen vendiendo otro adentro y otro adentro y otro. Así que me refiero que venden humo, en resumen. Entonces ahorita estamos 100% enfocados a lo que ya se viene con la academia y con la empresa Leyendas, a netamente, primero con la academia, contenido realmente de aporte. Realmente que no los típicos 5 secretos para... No, no, o sea, ¿qué te sirve para emprender? ¿Qué te sirve para, obviamente, vender? Para tener negocios, para contactos, para alianzas, qué país son buenas, así directamente, no simplemente cuáles fueron los 5 secretos que me ayudó a salir de la pandemia, cuáles fueron, no, no solo eso, sino que directamente una estructura establecida de lo que sirve y lo que no sirve, o al menos lo que está funcionando. Entonces, eso sería un resumen y vamos poquito a poquito. Perdón por mi niña, que por Sí. allá están No, no te arreglando. preocupes, no te preocupes. Sabemos que eres papá, es parte del proceso y es parte de la vida real. Esa es la intención acá. He tenido Exactamente. invitados que casi sin voz han venido y le he dicho, así te quiero recibir porque Bien, eso es parte, no siempre estás al 100%. Y lo exacto. importante es que a pesar de no estarlo, pues tienes la responsabilidad de asistir y de compartir tu experiencia de vida. Lo otro es que, bueno, vamos a tratar de dejarle el link a las personas para que puedan conectarse con tanto con Leyenda como con Vermo Academy y puedan pues obtener esa información y además ese contenido de valor que les va a ir aportando, pues uno nunca sabe cuándo es el momento adecuado de escuchar las cosas y de repente pues en esta oportunidad a través de tu plataforma es la manera de que algunas personas se puedan sentir conectadas para hacer algo diferente y que eso es lo fundamental, eso es lo más importante, que las personas sigan en la búsqueda de qué es aquello. Yo como persona curiosa, pues puedo escuchar el mismo tema, tengo que buscarlo en diferentes personas hasta que consiga una que esa es la que me lo dijo en el tono y en el momento en que yo lo necesitaba. Entonces, tenemos el Exacto. permiso de eso, de ser curiosos y seguir buscando. Pues, y probablemente el día de hoy, Cristian pueda ser esa persona que te pueda brindar la información que necesitas para hacer un pasito más en el progreso de tu crecimiento personal y profesional. Así que le vamos a dejar el link para ello. Por otra parte, pues agradecerte la transparencia que te caracteriza para podernos brindar la información de un proceso de vida que no digo que sea que haya sido merecido, pero creo que ha sido necesario para que el día de hoy has Necesario. tenido ese despertar y a pesar de haber tenido una infancia con una ausencia de padre, de tu papá, fue una infancia que no le faltó nada en términos económicos, sin embargo, fue tu decisión retarte y creo que la vida, el universo te llevó a un estado eh, que no es deseado, sin embargo, creo que es, es aquella experiencia que te permite hoy ser sensible ante las necesidades de otros. Si no, no existiera esta posibilidad de accesar una plataforma gratuita cuando tienes toda la oportunidad de hacerlo pago y de poder posicionarte con un estatus de económico para poder impartir lo que ya sabes, ¿no? Soy fiel creyente y mi experiencia de vida y quienes me conocen saben que para mí el dinero o el importe económico tiene que ser una consecuencia de una buena acción que esté conectada con mis valores. De otra forma, no tendría ningún sentido. Por eso he vivido este proceso de transformación de una manera lenta, cuidadosa, para saber que cuando impacte de otra manera financiera no sea esa mi única motivación y te lo comentaba antes de grabar. Entonces, esa conexión contigo, no digo que haya sido merecida, pero sí digo que ha sido indispensable para que puedas tener una sensibilidad necesaria para poder impartir lo que ahora haces y que puedas hablar desde tu propia experiencia para comunicarle a los demás que es posible, aun cuando en alguna oportunidad decidiste no seguir viviendo, poder estar aquí para decir que es posible levantarse después de caer tan hondo. Entonces yo estoy muy agradecida de ser puente de tu historia de vida. Estoy agradecida de que finalmente hayamos podido grabar. Estoy agradecida
y siempre me acompaña esa palabra. No la estoy diciendo por compromiso. De escuchar verdades que me pueden ubicar a mí en donde estoy en mi vida y saber que mis retos no son únicos, que mis esfuerzos y mis desafíos no son únicos y que mis oportunidades tampoco. Entonces, bueno, cada quien las recibe y le saca el mejor provecho posible según lo que esté buscando en la vida. Y que hay tiempo para todo, que no siempre hay un momento exacto para hacer las cosas, que pregúntate siempre qué te impide hoy hacer aquello que quisiste hacer hace 10 años. Entonces, bueno, quizás hoy Exactamente. estás listo, quizás hoy estás listo. Entonces, para mí es un placer, Cristian, haberte tenido el día de hoy. Agradezco mucho todo lo que pudiste hacer para poder conectarnos. Si te gustaría, por favor, utiliza esta plataforma para compartir tus redes sociales y las personas te puedan contactar. Y bueno, por supuesto, te haré saber cuando el podcast esté disponible para que, si así lo deseas, lo puedas compartir. Por supuesto que sí, muchísimas gracias también por el espacio. Y bueno, más que invitar a cualquier taller o masterclass que yo tenga, van a haber muchísimas en serio gratuitas. Pueden unirse cuando quieran a mis redes sociales, que en Instagram estoy como Cristian Bermo, Cristian sin H, Cristian normal, y Bermo, la unión de mi apellido, Vera Mora, Cristian Bermo en Instagram, y van a encontrar en contenido enfocado al desarrollo personal, pero más al tema de marcas, emprendimientos, coaches, mentores, porque justamente ahí me enfoco a aquello, ¿vale? Pero en Insta, en TikTok, en Facebook, en LinkedIn me pueden encontrar también como Cristian Bermo. Hay un poco más de contenido, un poco más variado para que puedan disfrutar todo lo que podamos, sobre todo, compartir en esas redes. Entonces, Cristian Bermo, ya lo saben, en todas las redes sociales. Vamos a tener próximamente un entrenamiento este fin de mes y también el mes siguiente. No te lo nombro ahorita porque estamos cambiando justamente de acuerdo a las necesidades de todas las personas. Una vez hablamos sobre emprendimiento, una vez hablamos sobre creencias limitantes, otro día hablamos sobre autoestima y otro día sobre temas de cómo vencer los miedos al pánico escénico. Bueno, un sinnúmero de cosas que te van a ayudar y no lo olvides. Cristian Bermo en redes sociales. Gracias a cada uno de ustedes por estar presente aquí, sobre todo a Dios por permitirnos compartir todo este conocimiento con ustedes. Bendiciones, muy buenas vibras, querida familia. Soy su coach y su amigo, Cristian Bermo. Muchísimas gracias, Cristian. Y para mí no me queda más que invitarlos a seguir disfrutando de este y todos los episodios que tenemos para ustedes y que cada domingo tratamos de compartir con la mayor intención de aportarles a ustedes una semilla de curiosidad, una intención de querer saber cada día más. Yo soy Mariale y gracias por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Feliz noche. Feliz noche, gracias, María, bendiciones, cuídate.